antes de la pérdida de las últimas colonias, el 27 de noviembre del año 1891, viene al mundo, en una habitación de la calle Toledo, Pedro Salinas Serrano. El niño es hijo de Pedro y de Soledad, los cuales poseen un próspero negocio de mercería en la madrileña calle de Esparteros. En noviembre del año siguiente, el Museo Grebin de París estrena una rudimentaria película de dibujos animados, donde un pobre Pierrot, con una mandolina y un ramo de flores, oculto tras la espalda, ofrece su amor a la ingrata Colombina. Lo novedoso de la perspectiva amorosa de Salinas es que no hay tristeza, salvo la despedida final, no hay tristeza, ¿no? Pastora de prodigios, lo sobrenatural nació contigo. Es decir, ella es un auténtico milagro en funcionamiento, mediante el cual el mundo se ordena, que era una manera distinta de enfocar el amor. Ni era el amor como erotismo, que también, pero no era el amor como erotismo, ni era el amor como melancolía, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, está muy bien, pero no, porque Salinas hablaba de una realidad concreta, de una mujer concreta que ordenaba el mundo. Hombre, al final repetía aquello del Dante, ¿no? Porque al final en la vida todo cambia poco, pero como decía que el amor mueve el sol y las estrellas, pues sí, esa era la perspectiva. Pero no era ninguna perspectiva idealizada, inventada, mítica, ¿no? No, esta es un ser concreto y se nota además cuando se la ve salir de los automóviles de la época, se la ve vestida de cierta manera. Luego en Estados Unidos es muy interesante cuando ellos se encuentran, como las descripciones tienen que ver con el jardín del chalet donde vive ella. Es decir, es siempre un amor muy cotidiano, ¿no? Quien será uno de los grandes poetas de eso que, a falta de otro nombre, llamamos amor, acude, desde 1897, a un colegio situado en el número 4 de la calle Toledo. Es el Instituto Hispano-Francés. En aquellas pizarras escribirá el niño sus primeras inocentes letras. Pese a la pérdida de Filipinas y de Cuba, Madrid es, por entonces, una ciudad llena de encantos. Los tranvías eléctricos sustituyen a los antes tirados por mulas. Son el traqueteante y estruendoso símbolo del progreso. Es 1899. Bayer ha patentado, como remedio de todos los males, un producto destinado a la fama, la aspirina. Sin embargo, don Pedro, padre del poeta, va a morir el día 6 de mayo de ese año. Queda, pues, el niño solo, sin hermanos, a la sombra del sofocante luto de su madre. Es frecuente verlos a ambos atravesar las calles pobres de Madrid, camino del cementerio. A su paso, el niño observa, con ojos de huérfano reciente, tras los cristales de alegres confiterías, eso que ama tanto por entonces: buñuelos de viento. Tras la muerte de su esposo, doña Soledad ha vendido la mercería y comprado, junto con su hermano Manuel, un gran edificio de 5 pisos en la calle Toledo, no lejos de donde estuvo enterrado durante siglos San Isidro, aquel que cuidó rebaños cuando Madrid era famoso por sus saludables aguas y sus legendarios bosques. Mi padre era hijo único, murió su madre en 1925, y entonces, digamos, las anécdotas de su infancia, pues no las puedo saber, porque no había nadie que me las relatara, ¿verdad? Sí sé que, que nació en la calle Toledo, ¿verdad? Que mis abuelos tenían una mercería, que al morir mi abuelo, mi abuela, supongo que vendió la mercería, no estoy seguro, y entonces compró esta casa en la que estamos ahora, y entonces pues ella vivía de las rentas, entonces se podía vivir de las rentas de los alquileres, ¿verdad? Mi padre tuvo que estudiar Derecho, como siempre, pero en fin, de todas maneras hizo también Filosofía y Letras,
Y entonces, bueno, tengo la impresión de que debe ser un hijo muy, muy mimado. La niñera Lorenza lo llevará con frecuencia a la Plaza Mayor y a la Plaza de Oriente. Allí, el niño queda a menudo absorto ante escaparates repletos de eso que fue para Salinas siempre una pasión: los juguetes. A la tarde jugará en una plazoleta dormida y otoñal del viejo Madrid, oyendo campanadas de conventos en ruinas. Pero no todo ha de ser tristeza. El reloj marca 1900 y París organiza los segundos Juegos Olímpicos de la historia. Poco después, Pedro Salinas Serrano comienza a acudir al Instituto Nacional de Segunda Enseñanza San Isidro. Se detiene por entonces a un agente ciertamente peligroso, el que causa la sífilis. Un amante del amor, Rubén Darío, publica Cantos de Vida y Esperanza. Y Pío X se apresura a publicar en 1907 su encíclica Pascendi. Los devotos de un señor del cante, el mítico Juan Breva, se congregan con frecuencia en la taberna de Plácido, en el malagueño barrio de Capuchinos, para oír a aquel que dicen tiene cuerpo de gigante y voz de niña. Una muchacha que será su ángel de la guarda llega a la vida de Pedro Salinas durante el verano de 1911. Es Margarita Bonmatí. Salinas es ya licenciado en Derecho y Letras. Tímido y solitario, frecuenta sin embargo una tertulia literaria, la de Ricardo Baeza, en la calle Colmenares. Conoce allí a uno de sus grandes amigos, el poeta José Moreno Villa. Pedro es por entonces un hombretón de gran esqueleto y cara de niño. Mi madre vivía en Argel, era de origen alicantino y pertenecía a una familia, como muchas en aquella región, que emigraron a Argelia a finales del siglo pasado. Ella nació allí con sus 4 hermanas. Naturalmente se guardaban vínculos con Alicante porque teníamos familia, había una casa, la Locruz, la casa de campo, a la que en fin, venían los veranos, y entonces por razones que yo en detalle, en profundidad no conozco, pero aparentemente a mi padre le enviaron a Santa Pola para tomar las aguas o para bañarse, no sé lo que. Y coincidió en uno de esos viajes con el hecho de que mi madre también estaba pasando una temporada en Santa Pola. También se me ha dicho que había una tertulia en una terraza en la que estaba mi madre hablando con parientas suyas y todo eso, que mi padre pasó por allí, que le llamó la atención a mi madre, que de alguna manera le incorporaron a la tertulia y entonces se conocieron allí. Durante los años que preceden a la Primera Guerra Mundial, Salinas se mueve activamente por el Ateneo madrileño. Aparece con frecuencia en revistas literarias junto a quienes serán luego los integrantes de una rutilante generación de poetas, la del 27. Algunos de sus primeros poemas aparecen en la revista Prometeo. Amor y poesía van a caminar ya juntos para siempre en la vida de Pedro Salinas. Su corazón y el de aquella que le fue destinada en el viejo paraíso hacen su primer juramento de amor eterno. Salinas y Margarita Bonmatí son oficialmente novios desde septiembre de 1912. Mi madre era una mujer inteligente, tímida, reservada, pero completamente entregada a mi padre. Pero hasta el extremo de que, en cierto sentido, muchas veces, nos lo hemos dicho mi hermana y yo, nosotros no existíamos, entiéndase, existíamos, pero en fin, el protagonista de la casa y de todo era mi padre. Su devoción a él era absolutamente total. Era bastante mayor que mi padre, ¿verdad? Y yo la reconozco, la recuerdo pues con una mujer muy dulce, muy discreta, muy silenciosa, inteligente, ¿verdad?
con la que yo hablaba en francés. Repito, todo eso se altera en el momento que ya nos vamos al exilio en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ya, digamos, todos cambiamos. Es noviembre de 1914. Bajo la llovizna, acompaña a su madre, por vez última, a la iglesia de La Paloma. El 29 de noviembre le aguarda un tren que le llevará a un París al que ponen cerco las batallas con su dura caligrafía de cuchillo. Pedro es el futuro lector de español en la Sorbona. La guerra no ha dejado caer aún su brazo de destrucción y muerte sobre los edificios de París, que es todavía la ciudad de la luz. La primera de sus noches en la capital de Francia, Pedro Salinas mira desde la ventana de su hotel la Catedral de Notre Dame. La considera una protección lejana y discreta. Al poco, instalado ya en una habitación del viejo París, escribe a Margarita, a la luz de una lámpara de aceite, diarias e interminables cartas de amor. La guerra avanza. Nuevos países entran en conflicto. París es una ciudad amenazada de muerte. Peligra la capital de Francia y peligra su puesto de trabajo. Su amor crece en medio de la adversidad. En diciembre de 1915, Pedro Salinas y Margarita Bonmatí contraen matrimonio. Es 1918. Los niños pobres de Sevilla reciben regalos y juguetes de mano de unos Reyes Magos de hueso y carne. Salinas, que con Montmartre y con la Macarena comulga, accede a una cátedra en la Universidad Hispalense. Rodean ahora al poeta el severo patio de la universidad con su estatua de bronce en el centro y unas taciturnas lápidas que hablan en latín. Es la cegadora luz de la hermosa ciudad del sur. Evidentemente, la vinculación con la Universidad de Sevilla fue estrechísima. He dicho que efectivamente tuvo discípulos como Luis Cernuda, como el humanista Miguel Romero Martínez, como Higinio Capote, y Cernuda, en un escrito que tiene sobre él, utiliza una metáfora muy bella para describir lo que significó la llegada de Salinas a Sevilla, porque fue una especie de revulsivo estético. Salinas era una persona que se había formado muy bien en la Universidad de Madrid, que había sido lector en la Sorbona, que había sido un magnífico conocedor de la poesía francesa, de las vanguardias francesas, etc., y traía, como diría yo, una dimensión de altísimo poeta, de importante poeta, naturalmente como discípulo o como seguidor de la estética de Juan Ramón Jiménez. Dice Cernuda, en ese escrito que tiene sobre Salinas, que cuando llega Pedro Salinas a Sevilla es como cuando Juan Boscán llega a Granada y empieza a escribir al itálico modo. Pero viene a decir, cuando llega don Pedro Salinas a Sevilla es como si hubiera llegado un Boscán que fuera un Garcilaso, es decir, que fuera ya un poeta maduro. Una epidemia de gripe a la que llaman la española cierra universidades y pone un negro crespón de luto a la puerta de muchos hogares. Es febrero de 1919 y Pedro Salinas comienza sus clases en el aula número 4 de la Universidad de Sevilla. Durante muchas horas, desde un rincón del aula, observa respetuoso y tímido un joven alumno al que la historia de nuestra literatura conoce como Luis Cernuda. Siempre fue un poco ese hermano mayor que iba ayudando a los más jóvenes. Por ejemplo, gracias a él publica Cernuda su primer libro, sus primeros poemas, primero en Revista de Occidente, revista de José Ortega y Gasset, en la que Salinas tenía una gran influencia en los aspectos poéticos, y Cernuda publica ahí unos poemas. Después en Litoral, en estas máquinas de imprenta, se publica Perfil del aire, gracias a la influencia de Salinas. Salinas ayuda a otros poetas a iniciar su carrera poética.